Saludos muchachos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a continuar trabajando con la parte de derivadas. Vamos a seguir viendo algunos métodos para encontrar las derivadas de algunas funciones, tomando en cuenta algunas características que tienen. Ya en la clase anterior ustedes trabajaron con lo que fueron aplicando algunas reglas, lo que son las derivadas directas de algunas funciones, aplicando regla de la suma, aplicando regla del producto, regla del cociente. Hoy, como les digo, vamos a trabajar con algunas otras reglas, se podría decir, que me van a servir para poder derivar algunas funciones con algunas características en particular. Bueno, muchachos, lo primero con lo que vamos a trabajar hoy es con la regla de la cadena. La regla de la cadena es una regla para derivar que se va a utilizar cuando nosotros tenemos una función compuesta. Recuerden que ya en precálculo ustedes trabajaron con lo que fue composición de funciones. En estos casos, cuando me aparece una composición, una función que está compuesta por dos o más funciones, para poderla derivar yo tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Y qué es lo que me dice la regla de la cadena? Me dice que si usted tiene la función f de x, que es en realidad la composición de la función h con la función g, entonces para usted poder derivar f, o sea, para encontrar f', eso va a ser la derivada de la función h evaluada en la función g multiplicado por la derivada de la función g. Aquí, como lo estoy presentando, lo estoy haciendo para dos funciones, para la composición de una función mediante dos funciones. Pero aquí podría haber la composición de otras funciones, de más funciones. Entonces, lo que uno haría es seguir el proceso, seguir multiplicando acá y haciendo la derivada de cada una de las funciones que, por decirlo así, está dentro de las otras. Para mostrar esto, para mostrar la regla de la cadena de una mejor manera, vamos a resolver este ejercicio. Determine la primera derivada de la función f de x es igual a la raíz cuadrada de coseno del logaritmo natural de tangente de raíz de x. Si ustedes observan, la función general es f de x, pero esa función está compuesta por otras funciones. Es importante desde el inicio que ustedes logren visualizar cuáles son las funciones que componen la función general. En este caso, tenemos la función raíz cuadrada, la función coseno, la función logaritmo natural, la función tangente y otra vez la función raíz cuadrada. Les digo que es importante visualizar esto porque para cuando van a aplicar ya la regla de la cadena, para poderlo derivar, tienen que ir haciendo la derivada de cada una de ellas. Y todo esto es una composición y por eso vamos a poder aplicar la regla de la cadena. Vamos a ver la solución. Ok, entonces voy a encontrar f' de x. Para poder encontrar f' de x, como es la composición y se aplica la regla de la cadena, entonces voy derivando cada una de las funciones. Uno lo puede hacer de la función que está más afuera hacia la función que está más adentro, para que ustedes vayan visualizando cada una de las derivadas que van a hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer es derivar la raíz. La derivada de la raíz evaluada en lo que está adentro. De coseno, de logaritmo natural, de tangente, de raíz de x. Ok. Ahora sigo con la función que está dentro de la raíz, que es la función coseno. Entonces vamos a derivar la función coseno evaluada en logaritmo natural de tangente de raíz de x. Voy a continuar aquí abajo, porque obviamente aquí por el espacio de la pizarra no me cabe. Pero vean que aquí estoy indicando que lo que estoy haciendo es multiplicar. Ok, ya
sé que tengo que derivar logaritmo, perdón, coseno, ahora voy a derivar logaritmo. Logaritmo natural evaluado en tangente de raíz de x por la función que sigue, que es la función tangente evaluada en raíz de x por, y finalmente la función que está más adentro, que es raíz de x. Observen que acá no he derivado. Únicamente lo que hice fue indicar cuáles son las funciones, cuáles son las derivadas que voy a tener que ir haciendo. Sé que tengo que derivar la raíz, sé que tengo que derivar coseno, sé que tengo que derivar logaritmo natural, que tengo que derivar tangente y que otra vez tengo que derivar raíz. Y de esa secuencia de las derivadas se van a ir multiplicando. Eso es lo que me dice la regla. Ok, entonces, ahora bien, yo puedo decir, ya que tengo eso, entonces f' de x, o sé que tengo que aplicar esas derivadas. En el momento de derivar raíz, yo sé que eso es 1 sobre 2 por la raíz de todo lo que está adentro, o sea, de coseno, de logaritmo natural, de tangente, de raíz de x. De ahí derivé la raíz. Ahora voy a derivar coseno. La derivada de coseno es menos sen. ¿De quién? De todo lo que está adentro. Logaritmo natural, de tangente, de raíz de x. Por. Ahora voy a derivar logaritmo natural, que es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, que sería tangente de raíz de x. Por, ahora la derivada de tangente es secante al cuadrado de lo que está adentro, que es raíz de x, por, y la derivada de raíz es 1 sobre raíz cuadrada, 2 raíz de x. Y así puedo determinar cuál es la derivada de la función original que me estaban dando. Y hago énfasis en esto. Como yo identifico que es una composición de funciones, sé que lo que tengo que hacer es aplicar regla de la cadena. Y voy a ir derivando de la función que está más afuera, por decirlo así, por ponerlo entre comillas, hacia la función que está más acá. Y siempre evaluado dentro de lo que, con respecto a lo que va quedando dentro. En este caso, con respecto a lo que está dentro de la raíz, luego con respecto a lo que está dentro del coseno, que vean que, por ejemplo, cuando derivé coseno me queda menos c, pero sigo manteniendo lo que está dentro. Luego, que viene la derivada del logaritmo, 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, la derivada de tangente, que es secante al cuadrado, y mantengo lo que está dentro del tangente, y finalmente la de raíz, que me queda de esto. El otro método, la otra forma de derivación que vamos a ver hoy es la derivación implícita. Este tipo de derivación se utiliza cuando ustedes tienen que derivar una función, una curva, donde la y, que es lo que generalmente nosotros trabajamos como nuestra variable dependiente, no la podemos despejar. No sabemos explícitamente quién es. Entonces tenemos que llegar y derivarla en términos de nuestra variable x, que generalmente se trabaja así, aunque no sepamos, repito, directamente quién es y. Para comprender esta derivación implícita de una mejor forma, veamos el siguiente caso. Determine de y sobre dx si se sabe que menos 3x a la 6 más 2x a la 3y y es igual a y a la 7 por x. Entonces aquí vienen dos elementos importantes que ustedes tienen que considerar. Lo primero es
esta notación que se está trabajando acá, de y sobre dx. Esto es otra forma de decir, determine la primera derivada. Esta notación, lo voy a marcar, sería lo mismo que ustedes les digan, determine y' o determine la primera derivada. Es exactamente lo mismo. Es simplemente una notación que también se utiliza para el concepto de derivadas. Eso es lo primero. Lo segundo es que me están diciendo, ok, determina esa primera derivada de y me dan esta expresión. Pero aquí tenemos un detalle. Yo no sé explícitamente, que era lo que les comentaba, yo no sé explícitamente quién es y. O y a la 7. X va a ser nuestra variable independiente. Y va a ser nuestra variable dependiente, que va a depender de X. Pero yo no sé quién es Y. En este caso, yo no podría ponerme a despejar Y, porque vean que tengo un Y elevado a la 1 y un Y elevado a la 7. Entonces, por más que ustedes empiecen a pasar términos a un lado de la igualdad, traten de factorizar, traten de despejar el Y, no lo van a poder hacer. Entonces, en este caso, o mejor dicho, se va a complicar mucho el hacerlo. Entonces, en este caso, lo mejor es aplicar la derivación implícita. Que la derivación implícita me va a decir, ok, está bien, usted puede aplicar todas las reglas que ya sabe, por ejemplo, la regla del producto, o las reglas de derivación directa, o la regla de la cadena, incluso, en una igualdad, para después ir encontrando quién es Y'. Veamos la solución. Entonces, como nos están diciendo, encontremos la derivada, lo que vamos a hacer es derivar toda la igualdad. Estoy indicando que lo voy a derivar. Entonces empiezo a derivar cada uno de los lados de esa igualdad, aplicando las reglas que ya conocemos. Por ejemplo, en este lado, bueno, cuando tengo una suma, sé que puedo derivar esta expresión por separado y esta expresión por separado. Si yo derivo esta, ya sabemos por las reglas de que el exponente lo paso a multiplicar y le resto 1. Entonces eso me quedaría, paso el 6 a multiplicar, me queda por menos 3, me queda menos 18 x a la 5. Más. Y ahora vengo a derivar esto. Aquí tengo que visualizar que tengo un producto. Una función que es 2x a la 3 y otra función que es y. Entonces voy a aplicar esa regla del producto, que me dice, ok, el primero derivado, y para derivar esto, bajo el 3, lo multiplico por el 2, me queda 6x a la 2, por el segundo sin derivar, y, más el primero sin derivar, 2x a la 3, por el segundo derivado. Pero aquí tenemos un detalle. Como y es nuestra variable dependiente, ella depende de x, entonces tenemos que derivarla, pero no sabemos quién es, explícitamente quién es, entonces simplemente yo voy a indicar que va a quedar derivada, sin decir, repito, explícitamente quién va a ser y. Sigo derivando al otro lado de la igualdad y aquí me encuentro otro producto. Otra vez aplico la regla del producto. Cuando voy a derivar, hacer el primero derivado, o sea, y a la 7, tengo que darme cuenta que aquí se debe aplicar una regla de la cadena, porque tengo la función de potencia 7, elevar a la 7, y tengo la función y, aunque no sé quién es y. Entonces, para poderlo hacer, voy a bajar el 7 y a la 6, y por la regla de la cadena tengo que derivar y, pero como no sé quién es, lo dejo como y', similar al caso que hicimos anteriormente, por el segundo sin derivar.
más el primero sin derivar, y a la 7, por el segundo derivado, y la derivada de x es 1, que lo podemos escribir, o si queremos, simplemente lo omitimos, porque al final, al quedar multiplicado 1 por y a la 7, me sigue manteniendo y a la 7. Cuando hicimos eso, entonces ahora vamos a agrupar todas las y' a un solo lado de la igualdad y todo el resto de términos al otro. Entonces quedaría 2x a la 3 y' menos 7 y a la 6 y' x es igual, y al otro lado todos los términos que quedan, y a la 7 más 18y a la 5, y este quedaría menos 6x a la 2 y. Posterior a eso, como aquí tenemos todos los y', voy a sacar ese y' factor común. Y entonces quedaría 2x a la 3 menos 7 y a la 6x es igual a y a la 7 más 18x a la 5 menos 6x a la 2y. Posterior a eso, entonces, como esta expresión la tengo multiplicando, la voy a pasar a dividir. Entonces me quedaría que y' es igual a y a la 7 más 18 y a la 5 menos 6x a la 2y dividido entre 2x a la 3 menos 7 y a la 6x. Ya entonces logré encontrar quién es y', que es lo que me estaban solicitando al inicio. Que al final esta y' nos queda en términos de x y en términos de y. Sí, es cierto. Pero es que tenemos que recordar que desde el inicio nosotros no sabemos explícitamente quién es y. Sabemos que es una curva, una función que está en términos de x, pero no sabemos quién es. Entonces, nuestra y' también nos va a quedar en términos de y, que aunque no sabemos quién es, está bien, porque sabemos que ella va a ser una función, repito, una curva, que va a depender de x, va a ser nuestra variable dependiente en términos de x. Y y' va a quedar tanto en términos de x como en términos de y. Esto sería lo que nosotros tenemos que considerar, lo que tenemos que saber en el momento de hacer una derivación implícita. El tercer método con el que vamos a trabajar hoy es la derivación logarítmica. La derivación logarítmica es un método que se utiliza generalmente cuando nosotros tenemos una función elevada a otra función. Por ejemplo, que nosotros tuviéramos x elevado a la raíz de x. Una función elevada a otra función. Que tuviéramos la función g, que es, por ejemplo, x elevado a la tangente de x. ¿Ven? Que aquí tenemos una función elevada a la otra. H es igual a sen a la x de x. En esos casos es cuando generalmente yo voy a utilizar la derivación logarítmica, o prácticamente siempre voy a utilizar la derivación logarítmica para poder calcular una de estas. Entonces, recuerden que siempre que ustedes visualicen una función elevada a otra función, sepan que deben de aplicar este tipo de proceso que vamos a ver. Ok, vamos a determinar la primera derivada de esta función. Vean que es una de las funciones que les mencionaba hace un momento. X elevado a la raíz de x. Una función elevada a la otra, que es una composición también. Aquí hay una composición de funciones, porque tengo
que elevar, que esa va a ser mi primera función, y la otra va a ser la raíz. La diferencia de aplicar directamente regla de la cadena es que pues la forma que ella tiene, al ser una potencia. Entonces aquí la derivación logarítmica es la que me va a ayudar. Entonces, para poder trabajar con la derivación logarítmica, lo primero que nosotros vamos a hacer es tener en cuenta f de x es igual a x elevado a la raíz de x. Entonces, como esto es una igualdad, yo puedo escribir o hacer la misma operación a ambos lados, porque recuerden que una igualdad es como una balanza. Si yo hago una operación a un lado, tengo que aplicarla al otro. Y entonces, yo voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Tengo que tener claro que puedo haber aplicado cualquier otro logaritmo, no importa, porque es una igualdad y mientras esté aplicando la misma operación no cambia. El asunto acá es que uno trabaja con logaritmo natural porque en el momento de derivar ese logaritmo, la expresión va a ser más fácil, más simple de trabajar. Por eso es que es cierto, aunque se puede aplicar cualquiera, uno por preferencia, por comodidad, para simplificar las cosas, trabaja con logaritmo natural. Ahora bien, antes de empezar a derivar, voy a aplicar algunas reglas de logaritmos. Por ejemplo, esta que me dice que cuando hay una potencia dentro de un logaritmo, esa potencia pasa a multiplicar. Entonces tendría logaritmo natural de f de x es igual a la raíz de x por logaritmo natural de x. Es importante que ustedes tengan presentes acá que aquí les puede aparecer cualquier regla o cualquier propiedad de logaritmos. Yo aquí estoy aplicando la que es una potencia que me pasa a multiplicar, pero puede ser aquella que me dice que si aquí tengo una multiplicación, eso lo voy a transformar en una suma. Que si aquí tengo una división, eso lo voy a convertir en una resta. Cualquiera de esas propiedades que ustedes ya trabajaron en precálculo, el curso anterior. Ahora bien, cuando yo ya apliqué todas las propiedades de logaritmos que pude aplicar, entonces ahora voy a decir, bueno, vamos a derivar. Voy a derivar esta expresión de x, natural de f de x, y voy a derivar, bueno, toda la igualdad con raíz de x por logaritmo natural de x. Toda la expresión va a quedar derivada. Aquí. En el momento que yo hago esto, sé que tengo que derivar a ambos lados de la igualdad. Ahora, cuando yo derivo acá, me tengo que dar cuenta que aquí hay una regla de la cadena, porque aquí hay una composición de funciones. Está la función logaritmo natural y la función f de x, que ya sabemos qué es. Entonces, cuando derivo eso, bueno, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, perdón, sobre f de x, multiplicado por la derivada de la función que está dentro, o sea, por la derivada de f de x. Al otro lado, me doy cuenta que tengo un producto, entonces tengo que aplicar la regla del producto. El primero derivado, que es 1 sobre raíz de x, por el segundo sin derivar, que es logaritmo natural de x, más el primero sin derivar, que es, por cuestiones de espacio, voy a correr esto un poquito más para acá, para que me quepa, que no me quede tan ajustado allá. Entonces les decía que aquí sería 1 sobre f de x por f' de x, que es la derivada de esta parte, y lo que estaba escribiendo a este lado era
la derivada del primero por el segundo sin derivar, que es el logaritmo, más el primero sin derivar, que es raíz de x, por la derivada del segundo, que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Ahora vamos a juntar esto un poco, vamos a simplificarlo. Por ejemplo, de esta parte, a mí me quedaría f' de x sobre f de x. Y de esta parte me quedaría logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x más raíz de x sobre x. Ahora, nosotros nos estaban pidiendo la primera derivada, o sea, que es lo que tenemos que despejar de aquí. Como este f de x está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me quedaría que f' de x es igual a f de x multiplicado por logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x más raíz de x sobre x. Y finalmente, como nosotros sabemos explícitamente quién es f, lo podemos cambiar. Entonces diría que f' de x es x elevado a la raíz de x por logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x más raíz de x sobre x. Y acá estaríamos encontrando quién es la primera derivada de f. O sea, estaríamos encontrando quién es f'. Y así es como se aplica la derivación logarítmica. Para finalizar la clase de hoy, muchachos, les quiero dejar estos dos ejercicios de tarea. Van a tener que determinar la primera derivada de las funciones. F de x es igual a x a la 2 e a la x más cos a la 4 de x dividido entre 2 a la x más 1. Y la otra es f de x es igual al logaritmo natural de 2x menos 1 a la 3 por raíz de x dividido entre 2x menos 3x a la 3 por seno al cuadrado de x. Aclaro que no necesariamente en este tipo de funciones solo hay que aplicar las reglas que trabajamos en la clase de hoy, sino que la idea es que apliquen todas las reglas de derivadas, desde la del cociente, productos, sumas, las reglas directas, las que trabajamos hoy, regla de la cadena, demás. Para que ya en conjunto, conociendo ya todas esas reglas, puedan encontrar la derivada de funciones. También voy a aclarar que estos dos ejercicios no los vamos a revisar directamente o de una vez la siguiente clase, sino que cada clase vamos a ir dejando unos ejercicios de tarea y posterior a eso vamos a tomar una sesión solamente para revisar todas aquellas tareas que les hemos ido dejando. Esto sería todo por la clase de hoy. Ojalá hayan comprendido bien, les haya quedado lo más claro posible. Y ya ahora sí conocemos las formas de derivar, todas las formas generales para ir derivando, y ya ustedes pueden también ir haciendo otro tipo de ejercicios. Que pasen muy buenas noches, muchas gracias, y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.